Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que nos estén viendo, que me estén viendo en realidad. Hablo en plural, pero es costumbre. Eh, Hoy vamos a tocar un tema desde el lado más técnico. No voy a mostrar imágenes de los chicos, no voy a mostrar imágenes que hieran susceptibilidades, solamente desde el lado científico o ilustraciones a modo didáctica, nada más. Vamos a tratar de hacer una reconstrucción de lo que podría, siempre hablando en potencial, porque hay mucho berebere, yo lo digo así, mucho berebere con el tema de dijo, no dijo, entonces vamos a hablar en potencial. ¿Qué es lo que podría haber pasado luego de la última imagen en la que se ve a los chicos? Después de que cruzan el puente, no se los ve más y a partir de ahí es todo incógnita. Para los forenses y los peritos no se puede determinar el arma que usaron, no se puede determinar dónde los atacaron, no se puede determinar un montón de cosas. Así que vamos a lanzar varias hipótesis de lo que podría haber pasado una vez cruzaron el puente. Es todo con potencial, todo en potencial, ¿sí? Vamos a tocar temas medios duros, pero desde el respeto, porque la idea es aportar, ¿sí? No alimentar el morbo ni nada que se le parezca. Primero vamos a recapitular el recorrido, pero solamente desde el lado después de que los chicos cruzan el puente. Acá lo tienen. Después de que los chicos cruzan el puente, ¿sí? Vamos a volver. No se olviden, este es el campito donde encuentran los cuerpos de los chicos. Ahí, a ver. Una vez que cruzaron el puente, vamos al Street View. Vamos a volver por acá para que se ubiquen. Seguramente ya lo tienen totalmente memorizado. Los chicos se los ve cruzar por acá. La última imagen es de una cámara del otro lado. Los chicos se los ve cruzar por acá y dirigirse hacia abajo del puente. Esta parte ya la conocen bien. Perdón. Esta parte ya la conocen bien. Esto es calle Diagonal Constancio Vigil. Sigue hasta Luján. Es todo un recorrido largo. Acá es donde se lo ve a Josué con su papá y lo toma el camión del Street View. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque el doctor Osorio en un momento subió un video que lo vamos a mostrar. Acá. Gente, ¿cómo están? Yo soy el doctor Aníbal Osorio, soy el abogado de Paloma, de la familia de Paloma Gallardo. Y hoy quiero mostrarles el predio denominado El Campito, el interior de este predio. Ahí estamos viendo, fíjense que era un lugar abandonado. Yo le voy a bajar la voz al doctor Osorio porque como lo adelanté un poquito para no tener problemas con el copyright de YouTube, parece que hablaran ardillitas, pero bueno, no es intencional, es solamente porque aceleré el video. Acá el doctor Osorio justifica que lo que les pasó es porque se metieron por esta zona. Mi criterio es que los chicos por esta zona no entraron, por lo menos no voluntariamente. Intencionalmente los chicos, o voluntariamente los chicos, no pasaron por este lugar ni se les ocurrió ir por este lugar. Yo creo que siguieron por derecho por Vigil hasta llegar a Luján para rodear y entrar por el otro lado. No creo que los chicos hayan ido voluntariamente por ese lugar. Nadie en su sano juicio iría voluntariamente por ese lugar. Yo creo que los chicos los interceptaron después del cruce del puente. ¿Sí? Lo vamos a ver aquí. Los chicos cruzan el puente, se los ve por última vez cruzando este puente.
en sentido contrario, o sea, lo vamos a ver, lo vimos por última vez yendo en esta dirección. Claramente los chicos no ingresan por acá, porque no daría la lógica. Para mí los chicos se fueron por esta parte. Y en esta parte, en diagonal Constancio Vigil, donde posiblemente los intercepten. Si se metieron a campo traviesa por el campito, no fue voluntariamente. Los interceptan y los meten para dentro del campo, o podría existir la posibilidad que los haya interceptado un auto. Aquí pasa un auto porque es claro que la camioneta o el camioncito del Street View puede pasar, así que es claro, más adelante hay una autopatrulla, una camioneta patrulla, que por acá transitan vehículos. Aparte se ve en el tamaño, acá está Josué con su papá y se ve claramente el tamaño de la calle. Esta calle desemboca en Luján, es todo campo, es todo descampado, hacia un lado y hacia otro. Si los chicos gritaron, corrieron o intentaron defenderse, es muy probable que nadie los haya escuchado. Pero el perito Vázquez dice que no hubo signos de defensa, no hubo nada que indique que hubo un intento de defensa por parte de los chicos. Lo vamos a escuchar en una entrevista que tuvo Ezequiel Vázquez con la psico de TikTok. Hoy quiero contarles que tenemos una entrevista en exclusiva con el perito Ezequiel Vázquez, pero para eso quiero tomarme unos minutitos para presentarlo como corresponde. Él es licenciado en criminalística, además es el director del Instituto Superior de Formación Docente Técnica, es consultor internacional, es docente, pero fundamentalmente hoy tiene un rol a cargo que es perito de parte de la familia de Josué Salvatierra. Porque nosotros ya sabíamos el resultado de la autopsia el domingo a la noche, ya había un preliminar, pero el lunes a la mañana juntó ese preliminar y además luego se elevó la autopsia completa, ¿no? Entonces ya teníamos algunas cuestiones de estos recaudos periciales dentro de la autopsia, para atender por lo menos de la parte pericial autopsiante qué había pasado con los chicos, solamente desde ese lado. Entonces fuimos trabajando también con eso, desarrollándolo, observándolo. Hubo preguntas respecto a esto, no de nuestra parte, pero se ha hecho una ampliación de lo que es el informe de autopsia, también se lograron esos puntos. Lleva un gran trabajo, pero eso se tiene también desde los primeros días, porque recordemos que el día siguiente los chicos le pudieron hacer la autopsia, por el cual el día lunes ya se encontraba conformado lo que es la operación de autopsia y su informe. Bien, y sobre este punto, digo, de las lesiones que encontraron en los cuerpos de Paloma y Josué, ¿qué es lo que nos podrías contar? ¿Qué es lo que nos podrías aportar vos desde tu mirada profesional? Mirá, las lesiones que más llevan una connotación nuestra son los golpes que han tenido, no el golpe, sino los golpes, múltiples golpes en la cabeza de los chicos. La verdad que ha sido con una brutalidad, siempre digo lo mismo, que yo no había visto anteriormente, y eso que he tenido muchos casos dentro de la parte oficial donde he trabajado durante 12 años, entonces nunca había algo de esta magnitud, ¿no? La manera con que lo golpearon a los chicos, las fracturas que tenían en el maxilar, cabeza, la verdad que parecía un informe de autopsia de terror de una película, pero era la realidad. Así que eso fue lo que me sorprendió, creo que en eso se trabajó también bastante, y bueno, es lo que nos sorprendió creo que a todos también, ¿no? A los argentinos, la brutalidad con lo que lo mataron a estos chicos. Sí. Después no tenían grandes lesiones, José tenía en la mano una pequeña escoriación. Como sin defensa, en lo personal para mí es un signo de defensa neto, tendría que ser más profundo, pero eso todavía de hecho se sigue trabajando y analizando porque más allá de opiniones distintas, no había la totalidad del hecho, ¿no? Claro. Porque nosotros ya sabíamos el resultado de la autopsia el domingo a la noche, ya había un preliminar, pero el lunes a la mañana juntó ese preliminar y además luego se elevó la autopsia completa, ¿no? Entonces ya teníamos algunas cuestiones de estos recaudos periciales dentro de la autopsia, para atender por lo menos de la parte pericial autopsiante qué había pasado con los chicos, solamente desde ese lado. Entonces fuimos trabajando también con eso, desarrollándolo, observándolo. Hubo preguntas respecto a esto, no de nuestra parte, pero se ha hecho una ampliación de cómo lo mataron, claramente por golpes en la cabeza a los chicos, cómo terminaron lamentablemente con la vida estos chicos de 14 y 16 años. Eso es lo que podemos esclarecer absolutamente todos y estar de acuerdo en eso. Ahora, muchas veces se preguntó, bueno, ¿a quién primero, a quién segundo? La verdad que por la mecánica del hecho y después como terminaron los cuerpos es un poco difícil establecerlo, porque al no tener algo fundamentado en lo pericial me refiero a esas pericias iniciales que se hicieron. Uno cuando es perito de parte trabaja al revés de cuando es perito oficial, o sea, se basa en los peritajes que se han realizado y abordado en el lugar del hecho y en el escenario del crimen en ese momento. Si no tenemos un buen resultado ahí, después para el perito de parte se le complica mucho trabajar y tener un seguimiento de esto. Entonces, creo que ahí es donde viene la complejidad. En cuanto a la mecánica, sinceramente no queda 100% claro ni poder, vamos a llamarle, jugar a decir por qué, porque no tengo las evidencias para llevar a meta.
claramente a estos chicos los mataron de manera brutal y que, bueno, claramente, como ya lo expliqué y lo he hecho en un informe, los terminaron ocultando dentro de ese predio, no del predio en general, sino de ese pequeño paso arboleado que había en el lugar del hecho. Como te mencionaba, es un poco complejo la mecánica, pero sí entendemos de que, por ejemplo, no hubo un intercambio, por ejemplo, de golpes, porque los chicos no tenían otra lesión en el brazo, en el tórax, en la espalda, o sea, no había ningún tipo de lesión. En cuanto a lo que mi opinión, y tal vez es una opinión, vuelvo a repetir, a los chicos lo han tomado de sorpresa, más allá de que estaban en ese escenario, para que no pueda accionar ninguno de los dos. Recordemos esto, ¿no? O pongámonos cualquiera en ese lugar, si vemos que nos vienen a agredir a dos personas, que va a tratar de salir corriendo, de gritar, de alguna cuestión que se pueda tramar y enlazar en el momento. Sin embargo, esto no ocurrió. Los chicos no tienen, aparte, por ejemplo, manchas de sangre, para que la gente entienda lo que nosotros denominamos patrones hemáticos, en el resto de la ropa que pudiera surgir, por ejemplo, de una corrida, de un goteo dinámico. No hay absolutamente nada, más allá que después el resto del escenario se prendió fuego. En las prendas, que sí debería haber quedado algún tipo de cuestión, no hay absolutamente nada. Entonces, es un poco difícil la primera parte, pero uno se imagina cómo pudo ir sucediendo esto en el desarrollo del lugar del hecho, y que además el lugar donde se hallaron los cuerpos es un lugar muy escueto. Yo siempre cuento lo mismo, yo mido 1,89, de parado no entraba en ese lugar. Entonces, la verdad que para poder asesinar a dos chicos ahí adentro también es muy complejo, por eso es que hablamos de un escenario secundario y no de un escenario inicial en esta parte. Claro, y sobre el arma homicida, ¿no? Esto que fueron brutalmente asesinados con piedras, ¿qué es lo que nos podrías aportar desde la técnica? Mira, desde el área técnica, ya lo aclaré en algunas oportunidades, me parece siempre volver a charlar lo que está bueno. ¿Por qué? Porque todos siguen hablando o hablaron de una piedra. Yo como perito no puedo certificar eso. Y explico por qué. Porque no hay ningún elemento contundente de las evidencias recolectadas que tenga la sangre suficiente o que tenga el elemento que realmente sea técnico-científico para decir que lo mataron con una piedra. De hecho, en la autopsia tampoco indica que lo mataron con una piedra. No te dice a los chicos los mataron con una piedra. No, dice con un elemento contundente. Entonces, el elemento puede ser varios. Todos dicen una piedra porque fueron las primeras imágenes que se vieron en la televisión. Esa piedra con una manchita de sangre, igual que las hojas. Entonces, todos pensaron de un primer momento a las piedras. Hoy a mí, yo creo que no es el elemento una piedra, que hay otro elemento que tampoco estuvo en el lugar o que por lo menos no se recolectó. Entonces, no puedo certificar de que es una piedra, pero tampoco lo puedo desmentir. Para mí, en lo personal, no es una piedra por el tipo de golpe que tenían los chicos. Sí había sangre en algunas piedras, unas gotitas muy pequeñas, y eso fue secuestrado y fue analizado. Sin embargo, no dio resultado tampoco. Claro, entonces también podríamos pensar que estos homicidas, con el objeto con el cual quitaron la vida a Paloma y Josué, no estaba ni siquiera en este lugar. O sea, lo tienen en su poder, lo descartaron en otro sitio, etcétera. Podría estar en su poder o podría haberlo descartado en algún lugar, o bien, perdón, mejor dicho, podría haber estado en el lugar, pero no se buscó y además se prendió fuego todo el escenario, así que está muy complejo poder encontrar un elemento. Cuando vos trabajás en un lugar de hecho, luego un paréntesis, uno tiene que hacer una inspección ocular amplia, porque estamos hablando de una zona, lo que se denomina espacio físico abierto, ¿sí? Donde no tenés límites. Entonces uno de la inspección tiene que ser un poco más amplio. Entonces, basado en esto que no se hizo, es donde viene la complejidad. No sabemos si realmente el elemento estaba en otro lugar y lo llevaron, o lo quemaron, o qué pasó con ese elemento. Bueno, escuchamos al perito, al licenciado Ezequiel Vázquez, en la entrevista que tuvo con la psico de TikTok. Claramente las piedras no son una opción, por lo menos para la parte de la familia Salvatierra. Claramente no es una opción las piedras, ya que el perito dice que no se puede probar y que para él no es. Concuerdo con él, para mí no es. Aparte, por el tipo de lesión que tiene, podría ser algo más focalizado. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser primero analizar los golpes que tuvieron los chicos y analizar la posibilidad del uso de otros objetos. También recalca el tema del goteo dinámico de sangre, es decir, los chicos no se defendieron, no corrieron. Los golpes que terminaron con sus vidas fueron hechos en un solo lugar y no hubo manera de defensa. Es decir, o los agarraron muy de sorpresa y los inmovilizaron, los doblegaron de alguna manera o conocían a sus agresores. ¿Por qué hablo de agresores? Porque podemos analizar después de los golpes el por qué hablo de muchos, o sea, varios, más de 2 posiblemente. Porque si son personas desconocidas no se van a acercar lo suficiente como para poder agredirlos. Si son personas conocidas se pueden acercar lo suficiente para agredirlos, pero no pueden
tener un objeto contundente en la mano y que los chicos se acerquen tranquilos. Así que vamos a analizar este punto. Sea un desconocido con un objeto contundente, no se van a acercar, los chicos van a correr, van a huir. Era alguien conocido, que los tomó desprevenido y que se las arregló para que ninguno de los dos pudiera correr o defenderse. ¿Cómo pudo haber sido esa situación? Bueno, vamos a analizarla. Lo que les voy a mostrar a partir de ahora, yo sé que son muchos videos, pero para poder entender cómo fueron las lesiones hay que ver dónde. Todo el análisis que hago acá es en base a lo que se supo en medios, ¿sí? O que declararon las partes. No tengo acceso a la causa, no estoy inventando nada, no estoy fabulando nada. Vamos a hacer una especie, o sea, un análisis, por no decir reconstrucción, porque reconstrucción sería con los datos certeros, un análisis de lo que podría haber sucedido y qué armas se podrían haber utilizado o qué objetos se pudieron haber utilizado como armas para atacar a los chicos. Para eso tenemos que entender también las lesiones, para entender la mecánica de las lesiones, ¿sí? Veamos las lesiones. Y obviamente en base a los datos que arrojó cada una de las autopsias, te vamos a contar con Jorge dónde y cómo fueron los golpes que recibieron tanto Josué como Paloma, 14 y 16 años, golpes que los llevaron a ambos a la muerte. Empezamos por Josué, la radiografía de un macabro crimen. Y empecemos por lo que es la parte ósea. ¿Fracturas tenían en dónde? Exactamente. Comenzamos por Josué. Esto es un relevamiento que se hizo en la operación de autopsia, el resultado que tuvimos acceso en forma exclusiva. Bueno, acá tenemos las lesiones óseas que tuvo Josué en este caso. La primera lesión, que es la más importante por lo que se observa en el resultado de lo que es la operación de autopsia, es en el hueso frontal. Acá hay una fractura y un hundimiento. Frente, golpe contundente en la parte frontal de la cabeza. Exactamente. Este sería uno de los golpes más importantes que sufrió Josué en la parte frontal, que sería la frente propiamente dicho. Acá tenemos en la imagen cómo se refleja dónde está ubicado el hueso, el cual fue agredido con un elemento o un objeto contundente de gran porte y de gran peso. Estamos hablando del famoso adoquín. Exactamente, o pedazo de asfalto. De asfalto. Exactamente. Sí. Segundo golpe, tal vez acá cuando ya el chico medio que se agacha o se arrodilla, porque el golpe es ¿dónde? Esta es la parte occipital, la nuca sería. La nuca. Vamos a decir la nuca. Vio cuando hay un golpe en la nuca, los golpes en la nuca son mortales. Ojo, no hay que bajarle el precio a un golpe en la nuca. Claro. Pero por la mecánica de cómo se da el hecho, el primer golpe del desvanecimiento sería este. El segundo golpe sería este, el que se da en la nuca. Es un golpe muy fuerte que le provoca también el hundimiento del cráneo. La fractura y el hundimiento del cráneo, pero en la parte posterior. Estamos hablando que le destruyó la cabeza. El poder, la fuerza que tiene que tener esa acción de pegar con un adoquín para provocar estas fracturas es tremendo. Y el tercero. El tercer golpe, el temporal izquierdo, es el lateral. La 100. Para que la gente se entienda. Acá tenemos la cavidad del oído. Esto es la cavidad del oído, así que un poquito más adentro de la 100. La 100 sería más acá, para que esto sería un poquito más adentro. Más, yo diría más sobre el oído, propiamente dicho, sobre el oído también. Acá, eso habrá sido en un momento en el cual él quedó, el cuerpo de Josué quedó en forma lateral, quedó ya desvanecido, ya posiblemente sin vida. Ya en el piso le siguieron pegando. Exactamente, sería un tercer golpe que se dio en el momento en el cual estaba desvanecido ya sin vida, porque no arroja que sea un golpe en vital. Claro, perfecto. Así, ese es el tercero. Y el último. Y el cuarto y el último golpe, que sería también un golpe muy importante como el primero, como en la región frontal, es en el parietal derecho. Acá, esta parte. Exactamente. Toda esta parte. Este golpe y este golpe podrían ser de una misma acción. Estamos hablando de que sean 3 golpes. En la parte frontal, vamos de vuelta acá, permiso, director. Primer golpe, en la frente. Nuca. Segundo golpe, en la nuca. Y tercer golpe sería este que abarca Claro, dos que huesos toma muy todo, importantes. toma Toma esto y toma esto. Es ahí que venimos con el famoso, la hipótesis, la teoría del uso del adoquín, el pedazo de mampostería compacta. Estamos hablando de que sería un pedazo de cemento como el que se rompe cuando hacen un arreglo de una calle. Bueno, algo muy similar a eso. Tan grande que ocupa grande. los dos huesos. Estamos hablando el que parietal. Ahí voy a discrepar, voy a frenar un poquito porque para que se rompan los huesos, los dos huesos, eso, la cabeza tiene que estar en una posición medio incómoda. ¿Por qué? Porque los planos de esos dos huesos forman un ángulo de 90 grados. Entonces, lo más probable para que ocurra que por el peso de un golpe se rompa también el otro hueso, es decir, el temporal izquierdo, rompen el temporal izquierdo que es arriba del oído. A ver, voy a agrandar mi pantallita un poquito para que ustedes vean el movimiento que estoy haciendo. A ver, sé que no se ven bien, acá me ven, sí. Este es el temporal izquierdo. Y este, acá atrás, a ver si me ven acá, un momentito, ahí está. Y acá arriba, atrás, está el parietal derecho, ¿sí?
Me van a ver al revés porque estoy en la cámara, pero esta es mi mano derecha. Y este es el izquierdo. El hueso del oído y el parietal. Ustedes fíjense que si yo hago así, hace un ángulo, ¿ven? Un ángulo. Si ustedes apoyan la cabeza sobre un lado, lo más lógico es que sobre una superficie plana se rompa el otro lado, en espejo. Si por romperle este lado, este lado, se te rompe acá arriba, es porque esta parte estaba apoyada sobre un ángulo de 90 grados. Es decir, estaba la cabeza apoyada en el piso, paralelo al piso estaba el temporal izquierdo, y el parietal derecho estaba apoyado en un ángulo de 90 grados. Es como si tuviera la cabeza apoyada en el piso y el parietal derecho apoyado contra una pared. ¿Sí? Como el paredón del campito, por ejemplo. Suponiendo que fue en el piso. O pudo haber sido en el baúl de un auto. Para que se rompa de esa manera, podría ser que la cabeza estuviera apoyada contra algo que formara un ángulo, a ver, ahí, de 90 grados, ¿sí? Un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, una esquina. El ángulo que se forma entre el piso y la pared. La parte del parietal apoyada sobre la pared, por eso cuando le dan en el temporal, o sea, arriba del oído, por el mismo peso, la misma fuerza, se rompe del otro lado, que es la altura del parietal. Pero eso estaría apoyado sobre la pared. Es mi hipótesis, ojo, me puedo equivocar. Siempre tengan en cuenta que son hipótesis, ¿sí? Vamos a seguir con el video. Y el Pampa, temporal. es algo así grande, más Claro, o menos. Que directamente hacia abajo. Pesa entre 3 y 5 kilos. O sea, ¿Entendés? totalmente. Arrojado desde una altura, por ejemplo, de 1,50 m, provoca la fractura y el hundimiento tranquilamente de cualquiera de estos huesos. Esta es la parte ósea. Ahora vamos a las heridas que tenía ya. Obviamente son golpes en la cabeza. Quien sufre es el cerebro, ¿no? Bueno, acá Obviamente. hablamos de herida contuso cortante. ¿Por qué digo contuso cortante? Porque tenemos el contuso es del golpe, Sí. el cimbronazo. ¿Tá? ¿Y cortante por qué? Porque cuando se efectúa el golpe, Un adoquín de 3 a 5 kilos desde 1,70 m de altura es caída libre. Créanme que no le hubiera roto solamente esos dos huesos. Hubiera cruzado el umbral de presión intercraneal necesaria para reventarla. Disculpen, pero lo tengo que decir así. Le hubieran reventado la cabeza. Hubiera sido mucho peor. en el cráneo, se astilla el cráneo, se rompe el cráneo, la cavidad craneana, y los propios huesos del cráneo efectúan el corte Laceraciones. o la punzación en el cerebro. Acá tenemos la primera imagen que observa que tiene la herida en el parietal derecho. Donde fueron los golpes, o por lo menos el tercero. Estamos hablando de este. Claro. Y este, vos mirá, este mismo golpe, que es uno solo, refleja la grave lesión que provocó en el parietal derecho del cerebro. ¿Tá? Y obviamente el de la nuca. Exactamente. El segundo golpe. El segundo golpe que observamos sería el de la nuca. Son dos golpes que provocaron un daño irreversible en el cerebro de Josué, y lo vemos reflejado en las placas de las heridas óseas, juntamente con las heridas neurológicas al cerebro propiamente dicho. Vamos a, eso digo. Y ahora la radiografía de Paloma. Ahí hacemos el análisis en base a lo que se arrojó el resultado de la operación de autopsia de Paloma, lo que son las heridas y fracturas óseas. Bueno, acá vemos el primero, que es el hueso temporal izquierdo y derecho. Los dos Estamos hablando de costados. dos golpes. Los dos costados. Dos golpes. ¿Qué puede ser? Que haya sido un golpe, ¿no es cierto? Se haya recuperado o se haya girado ella misma y haya habido un segundo golpe. Y estos golpes no Pero serían, los dos costados. claro, estos golpes no serían los que provocaron el deceso. Estos golpes fueron en forma vital. Lo que te aturde, lo que te atonta, lo que te desmaya. Exactamente. El knockout, ponele, por así decirlo. Claro, El hablando knockout de sería- boxeo. Hablando de boxeo, el knockout sería esto. Pero lo que sí podría ser tranquilamente vital sería el golpe en el hueso occipital, la nuca. Bueno, recuerden la foto que te mostramos hace un ratito. Blureada, todo cuidado. La chica está boca abajo. Bueno, vamos a hacer Posiblemente una- ese golpe haya sido en esa posición, Vamos cuando a está hacer- tirada. Sí, una pequeña descripción para por lo menos que entiendan cómo estaba la escena del homicidio, este doble homicidio. Paloma estaba boca abajo con las manos así. Ese golpe fue acá. Significa que fue el golpe del remate. Ah. ¿No? El golpe del remate fue con el cual le terminan de quitar la Claro. vida, porque ahí ella queda como desvanecida y las manos, yo le voy a explicar esto a la audiencia para que entienda, las manos están por sobre la cabeza. Como que en algún momento se quiso recuperar, incorporar, pero ese golpe la terminó de matar. ¿Y qué pasa? Hay un efecto reflejo en el cuerpo, que cuando el cuerpo recibe la muerte, se contraen los músculos. ¿Qué hace ella? Arranca la tierra y cierra los puños. ¿Entendés Ay, lo que te Qué decía, duro, Pampa? ¿eh? ¿Entendés? Acá hago un paréntesis.
arranca la tierra y cierra los dedos. ¿Ustedes recuerdan cuando surgió el tema de que a Paloma le faltaba una uña y cómo enseguida salieron a justificar de que se le había quebrado en la casa? ¿Por qué no secuestraron esa uña para comprobar si hay fibras? Para comprobar si realmente se quebró en circunstancias normales, como a cualquiera de nosotras se nos puede quebrar una uña. O si no se quebró durante ese proceso de el último movimiento que tuvo Paloma. Que ese último agarre en la tierra no haya sido en la tierra, sino en la prenda de los atacantes. No estoy acusando a nadie, estoy haciendo una suposición. Y que cuando se dieron cuenta de que les había quedado la uña de Paloma, salieron a justificar por qué la tenían o por qué les faltaba la uña a Paloma. ¿Por qué no se secuestró esa uña? ¿Por qué nadie pidió el secuestro de esa uña? Último, en la parte ósea. Claro, Maxilar, todo el maxilar inferior. Bueno, pudo haber sido el efecto residual de este golpe. Claro, Contra el piso. o la caída. O la caída. O la Claro, caída o de el frente. efecto residual del golpe. El cual de la nuca, que le rompe el maxilar inferior contra el piso. Y vamos a la herida contuso cortante, que es lo que explicábamos, el hueso ingresando al cerebro. En este caso, parietal izquierdo, se efectúa el hundimiento del cráneo, la fractura del cráneo y en consecuencia el astillamiento y el ingreso del hueso a lo que sería el cerebro, el parietal izquierdo. Esto es la piedra en cuestión que levantaron con sangre del lugar. Esta es la piedra en cuestión que levantaron con sangre del lugar. Lo que tiene esta piedra es que es sangre por goteo y no es sangre porque haya salpicado. Sí, claro. La diferencia O por por contacto. La diferencia es que en el salpicado, esto justamente lo explicaba Gastón, en el salpicado es que lo mataron en el lugar y salió sangre para todos lados y en el goteo es que arrastraron los cuerpos. Claro. Eso es claro para los que entienden de esto. Y la otra foto, que Acá vamos a parar. Esa es la piedra que secuestraron. En un momento Osorio, creo que lo tengo, ya lo voy a comprobar, dice que pesa 1,3 kg. ¿Sí? Primero en Crónica habían dicho de 3 a 5 kilos. 3 a 5 kilos es mucho, gente. Es un bidón de agua mineral de 5 kilos. El agua pesa 1 litro el kilo. O sea, 1 kilo, 1 litro, perdón. Pesa 1 kilo, 1 litro. Es decir, un bidón de 5 litros es un volumen de agua. Si bien en una piedra, al ser más compacta, al ser más densa, tiene menor volumen, es difícil maniobrar y tener la fuerza suficiente para atacar con una piedra que no la podés agarrar bien y atacar a una persona. Es difícil de maniobrar una piedra para atacar a una persona. Y no sería una, porque supuestamente son varios atacantes. Entonces todos estaban muñidos de piedras. Es medio vidrioso el tema de las piedras. La verdad que para mí no fue con piedra, para mí fueron con varios objetos. Tampoco sé la cantidad de golpes en cada zona que recibieron los chicos, porque si se fueron varios golpes, con una piedra de menor porte sí se puede lograr. Pero, ¿qué pasa? La piedra que mostraron ahí en Crónica no tiene algo importante. No tiene sangre, no tiene cuero cabelludo, no tiene cabellos, no tiene piel. Para poder considerarla como arma que le provocó la muerte a los chicos, tendría que tener algo de eso. Esa piedra estaba prácticamente limpia. Muy probablemente no haya sido con una piedra. No lo puedo afirmar porque no tengo ni las pericias, ni la causa, ni la autopsia, nada. Solamente estamos haciendo hipótesis. Piedras de mampostería como la de los cordones de la vereda. Yo les voy a mostrar la piedra. Estaban rompiendo cerca de casa un pedazo de piedra. Estaban rompiendo el asfalto y traje un pedazo de piedra para mostrarles cuánto es una piedra de más o menos 1,5 kg. A ver si me ven ahí, como para que tengan idea. Fíjense al lado de mi cabeza. Esta piedra, después voy a subir fotos al Instagram o como publicación. ¿Ven esta piedra? Aquí en mi mano. Esta piedra pesa 1,7 kg. O sea, 400 gramos más de lo que
dicen que es el peso de la piedra que se secuestró. ¿Ven? Es muy difícil. Esto es de asfalto. No asfalto, sino del pavimento de la calle. Aquí. ¿Ven? Esto pesa 1,7 kg. Es difícil atacar a alguien con esto. Sin lastimarle la piel, sin que le quede sangre, sin que le quede cabello, sin que le quede ningún rastro de haberlos atacado con esto. Esto es un pedazo de mampostería de la rotura de calles. ¿Sí? Fíjense. Sigamos viendo el video. Es lo que tiene que ver, y yo te aviso y te digo que es una zona hawaiana. Mirá vos, che. Emanuel, estamos viendo acá, ¿eh? Esa es para los que no saben qué es esta foto, la espalda de Paloma. Esa es la espalda de Paloma. Si no, le voy a decir sincero, lo dije de otra vez. La huella de la suela es muy similar. Yo corté la foto, pero igual no se puede mostrar la foto completa, está claro, ¿no? Por una cuestión de respeto. Esto es, la cabeza de Paloma está acá, esta es la espalda, lo que tiene acá es, se puede llegar a ser un pie derecho que pisa, y vos con esto podés tener talle, altura y hasta peso de la persona. Para un segundo. ¿La cabeza de Paloma está acá? Sí. Bueno, entonces la tienen pisada, Fede. Bueno. La tienen pisada, es así. Si la cabeza está acá, comisario no sé si consigue, pero la tiene pisada. Totalmente. Lo que no sé, Fede, ¿es esto está dentro de la causa o al final? Mirá, a mí me pasó lo siguiente. Sí. Sí, cómo no va a estar dentro de la causa, Pero obvio. sí. ¿A Paloma la pisaron para rematarla? Te voy a contar un cuento. Dale. Está la investigación sobre la pericia posterior a encontrarse los cuerpos. Eso es un informe. Sí. Dentro del informe alguien lo revisó y dijo, pero pará, esta foto tiene algo. ¿Qué tiene esta foto? Esta foto no tiene nada. No, mirá la foto. Tiene una pisada. Tiene una pisada. Pero pará, ¿la remera de Paloma existe? Existe todo, pero no revelar, no fue como que dentro de la foto hay otra foto hablando de la pisada. Alguien hizo zoom y dijo, che, pará, no vieron Hay esto. una pisada. Se lo voy a decir en criollo, se lo comieron. Esa pisada no estaba en la causa, lo dijo Vázquez en otra entrevista. La verdad que no me voy a poner a hacer todos los recortes para probar que lo que digo, seguramente lo habrán visto a Vázquez decir que la pisada está ahí. Esta parte, me voy a checar porque no lo van a ver, pero dice temporal. Ahí está mejor, un poquito, estoy chiquitita ahí. Es para que nos ubiquemos. ¿Dónde están cada hueso? Los parietales, los que le decía de acá atrás, fíjense en la posición con respecto de un lado y el otro, ¿no? Las lesiones de Josué. La primera lesión dicen que es en el hueso frontal. Yo creo que sí, porque eso te aturde bastante. Y lo suficiente como para producirle un hundimiento. No tengo en claro, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, que el hundimiento se haya dado en la parte frontal. Puede ser. Pero suponiendo que en todas las lesiones hubo hundimiento, que tuvo 1 o 2 por lo menos hundimientos de cráneo. Esto te aturde, te deja inconsciente. Esta podría ser una lesión letal, la segunda. A ver, les voy a parar acá para poder explicar. ¿Cómo se determina el tema de lesiones en el orden? Se puede determinar. No tengo la autopsia, así que no puedo certificar. Me voy a basar en lo que dijeron en esa nota. En otras notas también lo dijeron, pero no iba a poner todas las notas. Cuando el cerebro recibe un golpe fuerte, se produce una hemorragia o un golpe, o sea, una lesión, ¿sí? Cuando el cráneo recibe un golpe, lo suficientemente fuerte, el cerebro empieza a sangrar. Por la forma que tiene el cerebro, cuando empieza a sangrar y luego hay otra lesión que va a sangrar, se van haciendo como capas, se superponen. Es decir, la primera lesión sangra, la segunda lesión va a sangrar arriba, entonces se puede determinar el orden de las lesiones en base a eso. También se puede determinar el orden de las lesiones en los huesos craneales, que si son lo suficientemente fuertes producen fisuras o fracturas. Dependiendo del tipo de fracturas que tengan, cuando empieza una fractura, o sea, el primer golpe produce una fisura, una fractura, y el segundo golpe que produce una fisura o una fractura en el cráneo se va a terminar cuando choca con las fisuras o fracturas de la lesión anterior.
Entonces, por eso, así de esa manera se determinan cuáles fueron el primero, el segundo, el tercer golpe, y así sucesivamente. Hay veces que las lesiones no provocan ninguna de esas y solamente se ven en la piel, pero debido al grado de descomposición que tenían los chicos, no se olviden que fueron 2 días que tardaron en encontrarlos, y con el calor y la humedad que había, eso se acelera la descomposición. Yo tengo mis dudas de que hayan sido 2 días los que llevaban muerto, que hayan muerto enseguida. Yo creo que les han quitado la vida a la madrugada, que los tuvieron varias horas, que luego yo creo que lo tuvieron varias horas secuestrados y después le dieron muerte. Por lo menos es mi criterio. No estoy seguro, no puedo probarlo. Sinceramente no puedo probarlo. Pero creo que no fue enseguida. La siguiente lesión es la que yo les hablaba, que es en el hueso que está debajo de la oreja, para que nos ubiquemos bien, esos huesos están debajo de la oreja. Y el otro, fíjense en la altura que tiene. La parte de arriba de la cabeza. Es muy difícil que con un solo golpe, ¿ven? Con un solo golpe se pueda lesionar un hueso que está a la altura de la oreja y el otro que está acá arriba. Que estoy chiquitita y no me van a ver, pero bueno, acá arriba. Ya se los mostré. Es muy difícil que en un solo golpe sea, o fueron más de un golpe, de un lado y luego del otro, o estaba apoyado sobre el piso y la parte de acá arriba sobre una pared. Y cuando le pegaron en el costado, arriba de la oreja, por el mismo impulso que gana, con la fuerza que para poder lesionarlo, es cuando se rompe del otro lado. Si no, o sea, contra una pared, me refiero no pared, sino que puede haber sido en el baúl de un auto, contra el paredón, pero necesita una superficie vertical para poder tocar. Si no, es muy... no me dan los ángulos. Literalmente no me dan los ángulos. O fueron 2 golpes distintos, o fue un golpe, pero contra esos objetos, como les decía. Ahora vamos a ver las lesiones de Paloma. Los huesos temporales, de un lado y del otro. En los dos le dieron. O sea, a la altura de las orejas, de los oídos, de los dos lados. Y en la nuca. Ahí los periodistas hablaban del remate con un adoquín. Es muy difícil. ¿Pudo haber sido con un adoquín? Sí. Es muy raro semejante fuerza. Muy rebuscado. Podría haber sido con otro objeto contundente o producto de una caída. Del golpe lo escuchamos al padre decir que le pegaron una piña en la mandíbula y le volaron los dientes. Y no... Y ahí una piña lo suficientemente, o sea, un golpe de puño lo suficientemente fuerte para que cuando cayó hacia atrás se haya golpeado la nuca. Puede ser. Muy fuerte el golpe. O sea, alguien con mucha fuerza. No se olviden que estos chicos tenían 14 y 16 años. Sus huesos no estaban totalmente desarrollados. Eran personitas muy... Todavía eran niños. ¿Sí? Eran niños. Entonces sus huesos todavía no estaban desarrollados. No eran los de un adulto. ¿Pudo haber sido? Sí, pudo haber sido. Que se le haya caído la cabeza cuando cae para atrás sobre una superficie dura. Puede ser. El tema es que habríamos visto esa superficie dura. En el campito no estaba. Tendría que haber mucha sangre. No la hay. No la hay. No encontraron ese lugar. Una caída por inercia después de un golpe en la mandíbula. La verdad que no lo encontraron. Podría haber sido con otro objeto, no necesariamente una piedra.
eh, no podemos estar seguros. No estuvimos ahí, no podemos estar seguros. Pero son las variables. El golpe en la mandíbula, ahí explicaban que podría haber sido cuando Paloma podría haber sido muchas cosas. El golpe de la nuca de Paloma. Cuando habla el periodista de que fue hacia adelante y se agarró del piso, podría haber sido. El tema es que necesitas una superficie dura para que haga palanca, porque la tierra, digamos que amortigua un poco, absorbe un poco el golpe. Al no ser una superficie compacta y dura, digamos que amortigua bastante el golpe. Y que debajo de los chicos había hojas, entonces ya eso está probado que los chicos no murieron ahí, los depositaron ahí, entonces la posición de Paloma no necesariamente es esa al momento de la muerte. Hay que tener en cuenta eso, que posiblemente no haya sido la posición de muerte y que el golpe en la nuca pudo haberlo recibido incluso estando aún de pie. Porque ellos consideran que en lo que vimos de crónica, ellos consideran que los chicos ya estaban en el suelo. El primer golpe a Josué lo tiran al piso y en el suelo le dan. ¿Y si los chicos no estaban en el piso? ¿Y si en lugar de meterlos para dentro del campito, efectivamente los subieron a un vehículo? El tablero de un coche, el salpicadero de un coche, para los que no en Argentina le decimos tablero, el salpicadero, la parte de adelante donde está el volante y al lado del acompañante que está la guantera, que es donde se guardan los papeles, es una superficie dura que se considera roma, y muchos habremos visto en las películas cómo le agarran la cabeza a uno y le golpean la cabeza contra el tablero y con mucha fuerza, y le pueden romper la cabeza, incluso pueden matarlo. Lo suficientemente fuerte, en un niño de 14 años que no tiene los huesos totalmente desarrollados, ese golpe puede ser muy, muy dañino. Provocarle la inconsciencia, y con el chico inconsciente y personas conocidas, porque hay que acreditar que los chicos no se iban a subir a un vehículo que no conocieran, por lo menos no voluntariamente. Si fueron secuestrados, supongamos, son más de 2 personas y tendría que haber cámaras que los hayan captado, a menos que tuvieran los vidrios polarizados. Hubieran gritado, uno de los chicos hubiera corrido. Voluntariamente alguien los hubiera visto luchar para no subir al auto. O sea, si se subieron a un vehículo, muy probablemente lo hayan hecho voluntariamente. Si es voluntariamente es porque conocían a las personas que estaban dentro del vehículo. Al menos una persona. Y que maneja. ¿Podría haber habido más personas? Sí. Supongamos que Josué se sienta en el asiento de adelante y quien está manejando lo toma de la cabeza y lo golpea contra el tablero. Es una persona conocida para Paloma porque Paloma no huye. No considera que a ella le pase lo mismo. ¿Cómo lo veo factible a eso? Josué tenía el pelo medio larguito y es fácil agarrarlo y que no se pueda resistir. No lo espera, no se puede defender. Tiene una pequeña lesión en la mano que puede ser una lesión del primer intento de soltarse de la mano que está sosteniendo su cabeza, porque el primer instinto es soltarte de la mano que tenés en la cabeza y estando sentado es muy complicado. Y lo siguiente que sabe es que su cabeza da contra el salpicadero o contra el tablero del auto y queda inconsciente. Paloma no puede huir. O porque conoce, o porque está aterrada, o porque
tal vez otras personas que pudieran estar adentro de ese vehículo la están atacando a ella. Ahora vamos a ir a una parte más técnica. Lo voy a hacer lo más rápido posible porque muchas veces todo lo que es muy, muy técnico puede aburrir, puede marear, pero yo sé que ustedes lo van a entender. La valoración de una fractura craneal encaminada a averiguar su causa y mecanismo de producción debe apoyarse en una serie de principios generales, siendo los más útiles e importantes los siguientes. Cuando el cráneo recibe un impacto, se comporta como una esfera elástica que se deprime en la zona del impacto y se abomba en las zonas distantes. Si se rebasa el límite de elasticidad, se producen fracturas. ¿Eso qué significa? Que el cráneo soporta hasta cierto punto un golpe. Cuando se cruza ese umbral, el cráneo se quiebra, o sea, se fisura, se quiebra o se rompe. Depende de la cantidad de energía que tenga el golpe, es el tipo de lesión en el cráneo que se va a ocasionar, ¿sí? El hueso compacto de las láminas externas e internas del diploe es más frágil ante las fuerzas de tracción que ante las de compresión. Tracción es que tira, compresión es que comprime, como dice la palabra. Es decir, ante un golpe aguanta más que ante un estiramiento, digamos. Lo que explica los puntos de inicio de la fractura. Es decir, cuando la compresión se da, o sea, el golpe se da de adelante y de atrás, se hace una línea entre los dos puntos de presión que hay, ¿sí? Si es hacia los costados, entre los puntos, lo van a ver acá. Ay, qué macana. A ver si puedo mover, pues yo molesto en todos lados, pero si no, no me van a escuchar porque no se ve, todavía no sé cómo acomodarlo. Me cuesta mucho aprender el OBS, disculpen ustedes. Uno no nace sabiendo, va aprendiendo a medida que va creciendo. Y yo todavía sigo creciendo. Mentira. Estoy vieja, pero no importa. El loro viejo no aprende a hablar. Un impacto de energía ligera o moderada sobre un área amplia de la bóveda craneal, produce más probablemente una fractura lineal. Es lo que le estaba contando. La fractura se inicia a distancia del punto de impacto en la zona que se abomba y si la fuerza se agota, no llega a alcanzarlo. Según la zona del cráneo golpeada, un impacto con una misma cantidad de energía determina una fractura lineal o una fractura conminuta. Es decir, son chiquitas las fracturas. Son muchas veces muy inocuas, digamos. Pueden traer consecuencias, pero no de gravedad. Un impacto de energía moderada o elevada sobre un área pequeña determinará más probablemente una fractura hundimiento deprimida. Por eso es lo que yo les decía al tema de las piedras. ¿Por qué no creo que sean piedras? Porque para que haya hundimiento, el golpe, el impacto, tiene que tener ciertas características. Ser más chico y focalizado, ¿sí? Una piedra lanzada con mucha fuerza puede llegar a reventarlo al cráneo. No necesariamente hacer eso. O sea, la probabilidad de que haya sido una piedra se va achicando. Es más probable que se haya usado otro objeto u otros objetos, porque si eran más de un atacante también podrían ser muchos objetos, o sea, objetos distintos, objetos de uso cotidiano o arma de ocasión, como se dice también, y no necesariamente una piedra. La fractura se produce en la zona que se deprima, la del impacto. Traté de hacerlo lo más didáctico posible porque no iba a poner nada morboso. El área de impacto límite que determina que por un impacto de energía elevada se producirá una fractura hundimiento o una fractura estrellada polifragmentaria de 13 centímetros. Si es mayor, el cráneo en su totalidad se somete a tensión, se deforma y estalla, produciéndose fracturas polifragmentarias. Si es menor, se produce perforación o hundimiento.
O sea que las condiciones se dieron para que haya un tipo de fractura fragmentaria, digamos, estrellada. No es ni muy pesado ni muy liviano, pero sí es focalizado. O sea, la piedra prácticamente está descartada. Aparte de que no tiene ni pelo, ni sangre, ni nada por el estilo. No. Es muy difícil. Ahora nos escuchamos muchas veces que el golpe fue por un objeto contundente romo. Un objeto romo es aquel sin filo ni punta que no corta ni penetra, pero puede producir daño por impacto. La lesión típica asociada es contundente, incluyendo hematomas y escoriaciones, fracturas o laceraciones sin bordes nítidos. ¿Sí? No hay corte. Un objeto romo no produce corte. No son romos, por contraste, las piedras con bordes filosos, cuchillos, destornilladores, tijeras, cristales, herramientas con filo como hachas o machetes. Una piedra que podría ser roma sería una piedra de canto rodado, como las que adornan los jardines, que son bien redondeadas. Eso sería un objeto romo. No redonda, ¿sí? Romo. Esas planas, más o menos. O sea, no son planas tampoco. Pero ustedes se ubican con él. Estas piedras que ven acá son las mismas que les mostré hace un ratito. Les saqué una foto, la recorté y las puse para que se den una idea. Ahora les hace esto es cortito. Los objetos romos comunes, para que sepamos con qué nos encontramos, para no... Por ahí es difícil entender los términos científicos y es cotidiano. Un objeto romo es algo medio redondeado, ¿sí? Un palo de escoba, sin astillas obviamente, produce un golpe uniforme, puede dejar huella cilíndrica, ¿sí? Un bate de béisbol, de madera o aluminio, es muy contundente. Un martillo de goma o masa de demolición redondeada. No corta pero puede fracturar hueso con facilidad. Una llave inglesa sin bordes lisos. Todos esos objetos están a la mano de cualquier persona, en cualquier momento, y son objetos contundentes romos, que producen una lesión roma. Ahora voy a moverme otra vez para el costado, perdón. Acá empezamos mucha teoría. Lo voy a hacer también lo más sintético posible. La energía necesaria para fracturar el cráneo humano, solamente para una línea, entre 30 y 70 joules. ¿Sí? Con hundimiento mayor a 70 joules, especialmente en adultos con huesos más densos. Pero, este aquí, que nosotros tenemos a 2 niños, de 14 y 16. El hueso más delgado es más delgado y menos denso, por lo que pueden bajar hasta 25 a 50 joules para causar fracturas deprimidas en temporal, occipital o mandíbula, especialmente si el golpe es dirigido y focalizado. Entonces, ya directamente a la piedra la descartamos. O no. Pero, bueno. Yo voy a ser muy mala y hasta acá los voy a dejar para luego retomar en la otra parte del video, porque si no se me hace muy largo y ustedes no lo miran cuando es tan largo. Así que lo voy a cortar acá y voy a retomar rememorando esta parte en el siguiente video, solamente si ustedes me dan like y comparten, ¿sí? Me dejan un comentario y me dicen qué piensan. Y si no saben qué poner, ponen Justicia por Josué y Paloma. Lo voy a hacer hasta acá para poder seguir. Hay mucha más información. Vamos a probar
prácticamente que podrían haber sido varios los objetos con los que atacan a los chicos. Que fueron varios objetos. Que a múltiples agresores hay múltiples armas. ¿Sí? Múltiples agresores pueden usar múltiples armas y así despistar a toda la investigación como lo hicieron desde el principio. Porque no se tienen que olvidar que quienes alzaron la bandera de la piedra porque, no sé, ¿quiénes dijeron la apedrearon? En un momento fueron los medios, después esa bandera se la colgaron otras personas. ¿Porque servía? ¿O porque no querían que busquen otros objetos que podrían haber sido utilizados como armas? Los dejo pensando. No se olviden suscribirse al canal, no se olviden dejar el comentario, de dejar un like. Pongan justicia por Josué y Paloma. Nos vemos en la segunda parte de este video, que va a estar mucho, mucho más interesante. Les prometo. Vamos a probar científicamente que no los mataron con una piedra.